estarán seguros, sin que nadie los atemorice. Canta, oh hija de Sión, grita fuerte, oh Israel. Alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén. Pues el Señor quitará su mano de juicio y dispersará a los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre. En ese día, la proclama en Jerusalén será: ánimo, Sión, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Reuniré a los que añoran los festivales establecidos. Nunca más serán avergonzados. Sin embargo, trataré con severidad a quienes te oprimieron. Salvaré al débil y al indefenso. Reuniré a los que fueron expulsados. Daré gloria y renombre a los que fueron desterrados, donde quiera que hayan sido ridiculizados y avergonzados. En ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre, un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra, cuando ante sus propios ojos restauraré tu bienestar. Yo, el Señor, he hablado. Pues bien, Dios los bendiga, mis hermanos, mis amigos, saludos y bendiciones en esta preciosa hora. Les saludamos desde aquí, desde la bella ciudad de Pomona, California. Le doy la bienvenida a todos ustedes que están ya ahí presentes. Y bueno, gracias a Dios, porque para todos los que vivimos aquí en el estado de California, y también para los que viven en algunos estados de México, pues gracias a Dios, esto de la tormenta, esto del huracán, pues realmente no fue, al menos aquí, en esta área de Los Ángeles, no fue tan drástico, no hubo realmente la devastación que se esperaba. Y lo digo pues porque aquí en Pomona, en Chino, en Ontario, pues realmente no hubo gran devastación, no hubo gran destrucción. Sé que en algunos otros lados pues sí lo hubo, pero bueno, gracias a Dios que podemos estar aquí una vez más reunidos. Y bueno, este día un tema más de mi serie profética. Ya no puedo decir que mi nueva serie profética, porque pues ya estamos casi terminando, ya estamos en el personaje número 23. Pero bueno, le doy la bienvenida a todos ustedes, un saludo, una bendición en el nombre de Jesucristo. Este es un programa cristiano, un canal de bendición. Y bueno, pues por aquí vemos que tenemos caras nuevas o personas nuevas. Gracias a Dios porque están ahí. Espero que este día Dios tenga una palabra que edifique sus vidas, sus corazones, sus mentes, una palabra que les bendiga, que les dé entendimiento. En el nombre de Jesús, para eso es que realizamos estos programas, para eso es que le prestamos a Dios nuestro tiempo, le prestamos a Dios nuestro talento, nuestros dones,
Y bueno, confiando en que Él, que es sabio, sabrá qué hacer con ellos. Confío en que hoy Él va a dar una palabra de bendición, una palabra que a alguien le ayude a tener un conocimiento o una mejor visión de lo que es la vida cristiana. Y bueno, quiero compartirles un video, uno de mis temas musicales, que ya se los he compartido algunas otras veces, pero no sé, me dio la verdad la intención de ponerlo otra vez. Normalmente casi nunca hago eso, casi nunca repito yo, porque pues como los que ya me conocen saben que tengo ya 7 discos grabados, inéditos, más uno más, ya como una recopilación de éxitos, por decirlo así. Y bueno, pues está ahí ya en redes sociales, ya lo tenemos en YouTube, y pues ahorita quiero compartirles una vez más este video, esperando que sea de su agrado, que sea de bendición para ustedes. Y bueno, saludos también a mi amigo José Aquino, que se acaba de conectar. Gracias por estar ahí. También saludos para Monique Sandoval. Oh, Monique, bendiciones para ti, Monique, y un saludo de parte del Ruiseñor del Evangelio, Javier Gustavo. Gracias por estar ahí. Un saludo también para Lali. Ok, gracias a Dios porque nos estás acompañando en este día. Tenemos el privilegio de contar con su presencia. Y bueno, y para todos los que pues no puedo ver ahorita, pero sé que ya están por ahí conectados, Alondra Costa, también Carlos Medina, Luis de Arcos, como no, también, y brother, mi amigo, que gracias a Dios, lo acabo de mirar hace rato ahí en el Indoor Swami, en su área de trabajo, pero no tuve la oportunidad de saludarlo. Pero bueno, qué bien que estás ahí una vez más. Espero que Dios bendiga tu vida en este día. Y también Lindsay Marketing, como cada semana, parte del cuerpo técnico del Señor del Evangelio. Pues bueno, y también reciban un saludo y una bendición todos aquellos que se han de conectar en un instante, en unos minutos o en el transcurso del programa. Bienvenidos sean. Aquí no hacemos excepción de personas, aquí todos son bienvenidos. Y bueno, voy a compartirles ahora sí lo que es el video. Gracias
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Confiado entraré al trono de gracia, con una oración de madrugada. Él me escuchará desde su gloria, y a mi habitación bendecirá. En los testamentos está escrito de que Dios por siempre me amará. Gracias a Jesús de Nazaret. Gracias por brindarnos tanto amor. Con una gran fuerza alabaré a mi buen Jesús de Nazaret. Gracias a Jesús de Nazaret. Gracias por brindarnos tanto amor. Con una gran fuerza alabaré a mi buen Jesús de Nazaret. Teniendo problemas aquí con un aparato. A ver, voy a hacer una cosa, denme un segundito. Va a ser una cosa. Vamos a ver.
Una disculpa, la verdad es que como ya tenemos una cantidad muy grande de videos y la verdad que no sé por qué, pero este celular por donde tengo todo no quiso funcionar el día de hoy. Bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Me obligó a tener que hacer este otro movimiento, pero bueno, les pido su paciencia. Créanme, el mensaje de hoy va a estar muy edificante. Así que aprecio su paciencia. Y ahora sí, arrancamos con lo que es el mensaje de este día. Y mis hermanos, mis amigos, pues en este precioso día el Ruiseñor les va a compartir acerca del personaje número 23, el profeta Sofonías. Ya estamos en el personaje número 23, mis hermanos, mis amigos. Estamos a punto de salir con esta dinámica. Pero gracias a Dios, porque cada semana, créanme, mis hermanos, yo estoy aprendiendo más. Y espero que ustedes también. Porque no nomás Dios tiene la sabiduría, el entendimiento, la revelación para los que predicamos. También está para ustedes los oyentes. Todo es cuestión de poner atención a la palabra, de abrir el corazón a la palabra, la mente, y dejar que ella entre y penetre como la espada de dos filos que es. Y ella se encargará a través del Espíritu Santo de dar el entendimiento y la sabiduría de la revelación que el Señor tiene ahí en las Escrituras. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, pues comenzamos como cada semana con el nombre del personaje. Y bueno, también quiero dar la bienvenida a nuevas personas que nos están acompañando en este día. La hermana Rosa Méndez. Gracias, hermana, por estar ahí. Sé quién eres. Para la gloria de Dios, que el Señor te bendiga. Ariel Varela también, alguien que ya nos escuchaba hace tiempo. Gracias por estar ahí, hermana, que Dios te bendiga, y espero de todo corazón que en este día se lleven una bendición de Dios, una edificación del Espíritu, un sustento, un alimento para sus almas y una fortaleza para sus espíritus, en el nombre de Jesús. Bueno, es bien importante tomar en cuenta el nombre de los personajes. Ya se los he explicado en otras ocasiones, pero lo voy a hacer nuevamente. Cada personaje bíblico tiene un nombre, y en la mayoría de ocasiones ese nombre tiene una información de parte de Dios. Por lo menos yo en lo personal puedo entender mi mensaje tan solo, o puedo darle más entendimiento a mi mensaje tan solo con saber el significado del nombre del personaje. Y en este caso no es la excepción, porque el nombre de Sofonías, uno de los profetas de Dios que es llamado profeta, o de los profetas menores, que yo no utilizo ese, pero bueno, el profeta Sofonías lleva en su nombre el significado del hebreo al latín,
que es el que nosotros comprendemos y hablamos, o el español, significa Dios protege o Dios oculta. Vuelvo y repito, el nombre de Sofonías significa, del hebreo al latín, Dios protege o Dios oculta. Habla de la protección de Dios. Pero usted va a comprender por qué el nombre puede tener un significado con el mensaje. Dicho de paso, el profeta Sofonías, al igual que Habacuc, su libro cuenta nada más con 3 capítulos. Por eso es que el Ruiseñor en este día le compartió a usted el capítulo número 3. Lo que usted escuchó en el audio es el capítulo 3 del libro de Sofonías. Usted puede escuchar todo el libro completo, los 3 capítulos son aproximadamente 14 o 15 minutos. Solo que no se lo quise poner todo porque pues es mucho tiempo. Pero usted, en la comodidad de su hogar, en el momento que a usted le plazca o que usted disponga, lo puede escuchar todo. Los 3 capítulos tienen una información muy interesante. Yo les voy a compartir resumidamente los 3 capítulos. Pero usted ya pudo escuchar el número 3. Y creo que al buen entendedor, pocas palabras. Si usted tiene el Espíritu Santo, tiene la unción de Dios, usted ya captó parte del mensaje. Si usted no la tiene, probablemente no lo ha captado. Y es por eso que Dios quiere que usted lo escuche. Porque la voluntad de Dios, o el deseo de Dios, o la intención de Dios, primeramente, es que todos los que le escuchen tengan la unción del Espíritu Santo. Para que no se les dificulte el poder entender los mensajes, el poder entender incluso en los audios. Yo entiendo los audios, porque tengo la unción del Espíritu. Comprendo tan solo con escuchar los audios porque tengo el Espíritu Santo. Por eso es que esa es cada semana. Si usted se da cuenta, cada semana el Ruiseñor insiste. Y no voy a dejar de insistir, porque es parte de mi llamado. De aconsejarle a usted a que pida al Espíritu Santo si es que no lo ha recibido. Que le pida al Señor el Espíritu Santo, porque al que pide recibe, dice el Señor. Vea qué hermoso es poder entender la palabra de Dios, poder comprender lo que la Escritura revela. Mucha gente dice, no, es que yo no leo la Biblia porque me da sueño. No, es que yo no leo la Biblia porque me da miedo. Pueden ser las razones, porque no está el Espíritu ahí, porque no está la unción del Espíritu. No hay por qué tener temor, ni tampoco te tienes por qué dormir si tienes el Espíritu, si tienes la unción. Al contrario, te vas a regocijar, te vas a gozar por estar escuchando la palabra de Dios, por estar oyendo a tu Padre que te está hablando a través del Espíritu. Amén. Bueno, esa es una de las razones por las cuales el Ruiseñor cada semana aconseja a los que no tengan el Espíritu Santo que se lo pidan a Dios. Porque Él dice, mira, hablando terrenalmente, humanamente, aún los padres siendo malos le saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Es Dios mismo quien, clamando a través de los hombres por el Espíritu, le está diciendo a la humanidad, pídanme el Espíritu, porque es lo único que les da el derecho o les abre las puertas para entrar al reino de los cielos. Una vez que tú recibas el Espíritu, Dios se va a encargar de lo demás. Amén. Porque para eso es que Él ha dejado el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda la verdad y a toda la justicia. Amén. Bueno, después de haberles
dicho o compartido acerca del nombre de Sofonías, que quiere decir Dios protege o Dios oculta, ahora voy a entrar con lo que son su descendencia. Y qué importante también conocer la descendencia de los hombres de Dios modelos, de los hombres de Dios ejemplos que nos pueden ayudar a través de su testimonio, a través de sus ejemplos, a cómo vivir delante de Dios, a cómo comportarnos delante de Dios en este glorioso evangelio. Vea, el profeta Sofonías, sus descendientes fueron Cusi, su padre, Gedalías, su abuelo, Amarías, su bisabuelo, y Ezequías, su tatarabuelo. Vea, yo les había dicho en algún tiempo, en algunas emisiones pasadas, que para mí era una vergüenza el conocer nada más el nombre de mis abuelos y no conocer el de mis bisabuelos. O si acaso conocí el nombre de una de mis bisabuelas, Soledad, que hace más de 30 años que ella partió. Yo no sé si con el Señor o no, porque en ese tiempo yo no era cristiano. Eso solo el Señor lo sabe. Pero bueno, vea, lo que escribe aquí este hombre da a conocer que él tenía conocimiento de sus antepasados. Él sabía el nombre de su padre, obviamente, pero de su abuelo Gedalías también lo sabía. De su bisabuelo Amarías también lo sabía. Y de su tatarabuelo Ezequías también lo sabía. O sea, una cuarta generación. Ahora, de todos estos, Ezequías es el más conocido. Ezequías fue uno de los mejores reyes en esos tiempos, obviamente. Entonces, eso significa que de la descendencia de Ezequías, del linaje de Ezequías, surgió este gran hombre de Dios. O sea, de la descendencia de un grande hombre de Dios que hizo cosas grandes para Dios, de ahí surgió o de ahí salió otro grande hombre de Dios llamado Sofonías, un profeta. Lo cual significa que Dios bendice hasta una tercera y cuarta generación del bien, como también una tercera y cuarta generación del mal. También viene la maldición por igual. Bendición para los que hacen el bien y maldición para los que hacen el mal. Pero yo creo que nosotros somos llamados a hacer el bien. Y si tus generaciones o mis generaciones han sido malas, pero ahora Dios te permite a ti romper con esas cadenas, romper con esas descendencias para crear una nueva descendencia ahora ya de bendición, pues gloria a Cristo Jesús por eso. Es una responsabilidad muy grande de parte de Dios para ti, para mí, para que de nosotros desciendan o surjan hasta una tercera y cuarta generación de bendición después de nosotros. Es responsabilidad nuestra. Solo hay que serle fiel al Señor. Hay que caminar en este glorioso evangelio como a Dios le agrada, como Dios demanda, como Dios quiere. Y para eso son estas enseñanzas por medio de estos hombres de Dios. Imagínese un profeta. En el Antiguo Testamento los profetas fueron la máxima autoridad por encima de los reyes. Sí, es verdad. El rey, por ejemplo, de Egipto, Faraón, pues cuando Dios levantó a José después de 18 años de haberlo pasado por pruebas y pruebas y de haberlo estado preparando, cuando Dios lo levanta para mostrarlo a las naciones y para mostrárselo a Faraón, Dios le demuestra a Faraón que José estaba por encima de él en sabiduría, en conocimiento y en autoridad. ¿Por qué? Porque Faraón
no sabía qué hacer. Mas José, de parte de Dios, no solamente podía interpretar los sueños de Faraón, sino que también tenía la solución de lo que tenía que hacer para que el pueblo pudiera salir adelante en esa recesión que venía o pudiera salir vencedor. Dios le dio a José la sabiduría, la capacidad, el entendimiento para saber qué hacer en tal situación, mas Faraón no la tenía. O sea, en el Antiguo Testamento los profetas estaban por encima de los reyes. Por eso dice, el antiguo pacto se llama la ley y los profetas. La ley de Dios, la palabra absoluta espiritual, y el ministerio de los hombres, el profeta, porque todavía no existía el apóstol. Ya en el Nuevo Testamento fue diferente. El profeta pasó a ser el segundo en autoridad delante de Dios. Porque el apóstol pasó a tomar el primer lugar autoritario. La máxima autoridad dentro de la iglesia del Señor es el apóstol, segundo el profeta, y ya después los que trabajan dentro de la iglesia, los que predican la palabra dentro de la iglesia, que viene siendo el evangelista, el pastor y el maestro. Porque el apóstol y el profeta son para estar al frente de las instituciones, de la institución, el apóstol, de la organización, el profeta, y en las iglesias, el evangelista, el pastor y el maestro. Ese es el orden de Dios para la iglesia primitiva. Efesios 4, 9 al 11, Primera de Corintios, no recuerdo ahorita cuál es, creo es el capítulo 6 por ahí. Pero bueno. Ahora, el tiempo ministerial de Sofonías fue en la era del rey Josías. Josías fue un rey también reconocido de parte de Dios. Este rey comenzó muy bien su legado, comenzó muy bien su reinado, pero al final de su reinado, por allá, más o menos, se cree que como 10 años antes de que se terminara el reinado la separación o la división del reino del norte y el reino del sur, fue cuando este rey se desvió. Y se desvió por orgullo. Le atacó el orgullo, le afectó el orgullo, había hecho grandes cosas para Dios, había adquirido fama, poder, y no supo cómo trabajarlo, no supo cómo de alguna manera mantenerse fiel, mantenerse firme, mantenerse humilde. No supo cómo hacerlo y terminó siendo un orgulloso. Y eso le costó la vida. Cuando usted vea, eso fue aproximadamente en 740 antes de Cristo. Reinó el rey Josías y se cree que fue para esas mismas fechas que él se desvió de su buen camino y terminó siendo eliminado por causa de su propio orgullo a manos de Necao, rey de Egipto. Eso usted lo va a encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 20 al 27. No lo escribí, no se lo voy tampoco a leer en este momento porque no se trata de él el mensaje. Solo le quise compartir para hacer un poquito más extenso el mensaje. Pero vea, este rey comenzó bien, pero terminó mal. Porque este tal Necao, que era rey de Egipto, había sido levantado y enviado por Dios a cumplir una misión. Y este hombre, Josías, se levantó contra él. Y Necao le dice: no, mira, yo no tengo nada contra ti ni contra tu ejército. Además, Dios me ha levantado para que yo vaya a cumplir una misión. Te ruego que no me estorbes. Te ruego que no intervengas porque no es contigo. No es contigo, no intervengas. Déjame ir a cumplir la misión que Dios me ha enviado. Y este hombre, en lugar de, al oír la palabra de Dios y decir: ok, bueno, si el Señor te ha enviado, pues entonces está bien, ve. Y que Dios te ayude. No. Dice que le hizo frente y no quiso hacer caso a las súplicas, no quiso hacer caso a lo que le estaba
dando a entender, o lo que le estaba dando como información este rey de Egipto llamado Necao. Dice que él le hizo frente, pero los flecheros, que eran parte de este ejército de Egipto, del rey Necao, lo hirieron, y lo hirieron de muerte. Dice que lo tomaron de alguna manera los del ejército o los soldados del rey Usías, lo tomaron y lo llevaron para que fuera atendido, pero dicen que al llegar, obviamente no era un hospital como los de ahora, pero al llegar a donde lo iban a atender, dicen que él murió. Y por eso es que la Biblia registra que él murió por su propio orgullo, porque no quiso hacer caso a lo que este rey Necao, rey de Egipto, le estaba diciendo. Mira, yo no tengo nada contra ti, contigo no es el problema es con otros, con los de Jarquis. Con ellos vamos, porque a eso donde el Señor nos ha enviado. O sea, era un trabajo que él iba a cumplir para Dios. El mismo Dios de Necao y el mismo Dios de... O no sé si era Dios de Necao, porque pudo haber sido hasta un pagano, porque Dios en esos tiempos, pues hasta los paganos usaba. La Biblia en sí no habla mucho acerca de este rey, solamente dice eso, pero lo que da a entender que Josías dejó que le ganara el orgullo. Y eso es muy peligroso, obviamente. El orgullo es lo peor que puede tener un ser humano, porque para los que no sepan, el orgullo fue el que echó fuera a Satanás del reino de los cielos, o el que lo bajó o lo hizo que fuera de alguna manera desechado del cielo, el orgullo. Por eso uno de los pecados más grandes, si no es que es el más grande, es el orgullo. Cuidado con el orgullo, porque si Satanás fue lanzado del cielo por el orgullo, quiere decir que el que sea orgulloso en este tiempo puede estar separado de la gloria de Dios, lejos del reino de los cielos. Y sin darse cuenta, creyendo que está dentro del reino de los cielos, pero si tiene orgullo en su corazón, si vive con orgullo, si se maneja con orgullo, entonces quiere decir que Dios lo está mirando de lejos. Porque el orgullo es un pecado. Hay que entregarlo, hay que rechazarlo, hay que desecharse, hay que despojarse, entregárselo a Dios y que Dios lo mande a las profundidades del mar. Amén. Bueno, eso es solamente algo extra. Para seguir adelante con el mensaje, la explicación resumida del capítulo 1 del libro de Sofonías. Y cabe mencionar, o les recuerdo, que todo lo que yo escribo es parte de lo que Dios me inspira. Digamos que yo me meto con Dios, cada mensaje, toda la semana estoy conectado con Él, ya sea por audio, ya sea por lectura bíblica, ya sea por estar orando. O la oración puede ser de rodillas, puede ser caminando, puede ser hasta en el trabajo, o hasta si vas en tu carro. La oración es en secreto. La mejor oración es en secreto, en donde nadie te escucha, solamente Dios, que tus pensamientos son como palabras para Él. Hace rato acabo de mencionarle, o acabo de hablar o compartirle a un pastor de una iglesia acerca de eso. Porque a veces Dios me pone a hablar con pastores, porque hay pastores que no sé por qué razón, pero no tienen. Y como dice el Señor, da de gracia lo que de gracia recibas. Nada es mío. Si Dios me da la sabiduría y el entendimiento de la revelación y de su voluntad y de cómo hacer las cosas sabiamente, pues el Señor lo comparte. Porque Él dijo, da de gracia lo que de gracia recibas. Y el Señor a mí me ha enseñado que la mejor oración es la oración secreta, donde nadie te escucha, donde ni el diablo sabe lo que le estás diciendo a Dios. Cuando tú abres la boca con falta de sabiduría y dices cosas que el diablo está escuchando, inmediatamente te pone tropiezo, te pone traba, te pone lazo, te pone cualquier cosa, te levanta obstáculos. Y por eso no logras a veces los cometidos, no logras a veces lo que deseas. Porque ya el diablo escuchó, y el diablo es el primero que no quiere que se haga realidad lo que tú le pides a Dios. Entonces, uno de mis consejos es que cuando tú quieras pedirle algo a Dios, si es algo muy íntimo, o aunque no sea íntimo, tienes la ventaja de que Dios escucha, aunque sea a través de pensamientos. Entonces,
Yo le decía a un pastor, hay pastores o líderes en las iglesias. Pues le platiqué, yo a veces salgo a cantar a algunas iglesias y me toca estar ahí en los altares, y me toca ver y me toca escuchar, o en las redes sociales a predicadores, pastores también que predican, o en mi propia iglesia, en cualquier lugar. Y escucho a veces pastores que dicen, Señor, que mis hijos no me sigan manipulando, que mis hijos no me sigan chantajeando. Y yo digo, pero Señor, ¿por qué tu siervo está cometiendo ese error? Que no se supone que tu palabra dice que el que no puede gobernar bien su casa, pues no tiene el derecho o no tiene la oportunidad, porque no podrá tampoco gobernar la iglesia. Entonces, ¿de qué está pasando? O sea, o no lo llamaste tú, o le falta adquirir esa sabiduría. Entonces yo le platiqué a este pastor y me puso atención. Dije, mire pastor, con todo respeto, pero muchas de las veces, hasta en la manera de orar debemos de ser sabios. Porque hay cosas que no se deben de revelar. Ok, está bien, si el pastor está, o el líder de alguna célula o de algún ministerio está batallando en una situación en su hogar, no tiene que darlo a conocer. Probablemente al siervo de la iglesia sí. Si es un ministro, si es un líder, ok, puede ir y hablar con su pastor y decirle, y que el pastor sea sabio y prudente también, y que no lo revele. Porque no todos están al mismo nivel a nuestro alrededor. Hay gente que es muy carnal, gente que no tiene sabiduría y que al escuchar lo que hace es que va y divulga el chisme. Y esto se convierte en un chisme que después puede perjudicar al siervo de Dios. ¿Pero por qué? Porque no fue sabio. Entonces, el consejo del Ruiseñor de parte de Dios es que hay que separar las maneras de orar. Los tipos de oraciones deben de ser diferentes. Cuando tienes que declarar una palabra profética, levanta tu voz y con autoridad dilo. Cuando tienes que reprender un demonio, levanta tu voz y con autoridad hazlo. Cuando tienes que orar por un enfermo, levanta tu voz y con autoridad hazlo. Pero cuando tengas que presentarle a Dios un problema personal o de alguien más que te lo confió, no tienes que hacerlo públicamente ni en voz alta. Hazlo en secreto, que además tu Dios te escucha y que tu Dios te va a ayudar. Eso es lo que el Señor me ha enseñado a mí. Y creo que es del Espíritu, porque yo tengo el Espíritu Santo. Y bueno, para la gloria de Dios lo digo. Ahora, en la primera línea, en la explicación resumida del capítulo número 1, les voy a explicar los dos primeros capítulos porque el 3 ustedes ya lo escucharon. Si me alcanza el tiempo, les explico un poquito el tercero. Pero este solamente es un resumen, no es todo. El Señor le muestra a su profeta, a Sofonías, en visiones espirituales, la manera o forma en la que le estaría dando fin a la humanidad entera. Es decir, le permitió ver los terribles acontecimientos de la que hoy la iglesia conoce como la tribulación y la gran tribulación. Cuando usted vea el capítulo 1, ahí usted va a mirar cómo Dios, a través de Sofonías, le dice primeramente a la nación Israel, pero después también a todas las naciones, cómo es que Dios iba a terminar con ellos, cómo es que Dios iba a terminar destruyendo todas las naciones. Y le dice, va a destruir gente, animales y todo lo que hay en la tierra. Todo lo que hay, ahí le da, aunque Sofonías no conocía, no sabía lo que era la tribulación ni la gran tribulación, mucho menos, porque fue otro tiempo. Estamos hablando de aproximadamente 2700 años antes de Cristo. Perdón, sí, va más o menos como 2700 años de Sofonías a nuestro tiempo. O sea, 700 años más o menos antes de Cristo, por ahí. Entonces, Sofonías no sabía que lo que estaba hablando, lo que Dios le estaba mostrando en visión, era la tribulación y la gran tribulación. Él no lo sabía, pero él lo describe en su visión. Y todos sabemos, mis hermanos, mis amigos, que él dice, porque el Señor se proveerá y levantará a quienes destruirán primeramente a Judá, a Jerusalén, pero también a todas las naciones de la tierra. O sea, ahí Dios le da a entender a Jerusalén, aunque seas mi protegida, aunque seas
mi pueblo protegido, mi pueblo santo, también para ti va a haber juicio. Obviamente, para los que no sean parte del reino de los cielos. O sea, ahí está hablando de la gente malvada, de los malvados de Jerusalén, de los malvados de Judá, de los malvados de Israel, como los malvados de las naciones. Porque incluso les dice, vea, así serán los terribles acontecimientos de la que hoy la iglesia conoce como la tribulación. La tribulación, sabemos que Dios utilizará al anticristo. El anticristo llegará en su momento a aparecer después del rapto de la iglesia. 1290 días, de acuerdo a lo que dice el profeta Daniel, aparecerá el anticristo para cumplir con un trabajo, con una misión que Dios le va a permitir llevar a cabo, y es el sellar a los suyos. O sea, 1290 días, que vienen siendo un total más o menos promedio de 3 años y medio. Pero 41 o 40 y pico de días después de que aparece el anticristo, es como hoy aparece el anticristo y de aquí empiezan a contar 41, no recuerdo si son 41 o 44 días. Empiezan a contar, y ese tiempo empieza el anticristo a llevar a cabo su obra con libertad. El Espíritu Santo le da la libertad, Dios le da la libertad, porque es profecía, porque ya está escrito que eso se tiene que cumplir y ni Dios lo puede evitar. Porque Dios mismo lo profetizó, Dios mismo lo habló, que eso iba a ocurrir, y nada lo puede cambiar. Entonces, 1290 días después del rapto de la iglesia, aparece el anticristo y empieza a llevar a cabo su labor. Para ese entonces, por eso dice, yo levantaré o usaré para que vengan y para que traigan juicio contra Jerusalén, contra Judá. O sea, ahí está hablando, porque el anticristo donde se va a presentar es allá. Allá es donde va a estar el templo, donde él se va a sentar y se va a hacer pasar por Cristo. Eso ya está en la escritura. El Señor no está hablando mentiras ni se está inventando nada. Pero ahí les está diciendo, porque en la tribulación, los que no se dejen marcar con la marca de la bestia, pues van a perder su vida. Él dice, van a ser destruidos. Pero también dice, incluso vea lo que dice Sofonías. En la segunda línea dice, Sofonías dice que el Señor le dará un fuerte golpe a la idolatría, comenzando por la de Jerusalén, la de Judá y después la de todas las naciones. Menciona que destruirá a todos los sacerdotes idólatras, y estos son, según Apocalipsis, parte de los simpatizantes de la gran ramera. En el tiempo de la tribulación y cuando va a ser la transición a la gran tribulación, Dios envía 3 ángeles, pero no a predicar el evangelio de Cristo, sino a predicar el evangelio eterno. Porque cuando termina el evangelio de Cristo, el que le sigue es el evangelio eterno según Apocalipsis. Entonces, Sofonías miró algo en su visión que representa lo que es la tribulación y la gran tribulación, pero no supo explicarlo así porque no era el tiempo. Dios después levantó a Juan para que Juan pudiera dar a entender claramente acerca de esas visiones. También Ezequiel las miró. Pero bueno, vea. Pero algo bien importante aquí. Aquí Sofonías está diciendo que Dios le va a dar un golpe fuerte a la idolatría. Ahora, ¿por qué no la elimina? Porque se cree que aún después de todo eso va a venir el milenio en donde Satanás va a estar encerrado y no va a poder ya dañar a las naciones o en este caso a Israel primeramente,
no va a poder obrar en contra de ellos, no va a haber maldad, no va a haber pecado, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber llanto, porque el que lo provoca va a estar encarcelado por 1000 años. Pero la Biblia dice que después de que se cumplan los 1000 años, todavía va a seguir habiendo idólatras. Porque todavía después Satanás, cuando sea suelto, va a convencer a una grande mayoría de gente idólatra, que se va a unir a él para ir en contra de la ciudad o en contra de Israel. Pero bueno, eso luego se los explico más adelante. Ahorita solo les quise mostrar que la idolatría no se termina ahí todavía. Sí, Dios va a castigar a los idólatras, a los sacerdotes idólatras, que son simpatizantes de la gran ramera. Y Dios le muestra por medio de un ángel a los que están en el tiempo de la tribulación, en el proceso de esos días, de esos 40 y pico días, cómo va a ser el castigo de Dios para ellos. Y les dice, al igual que a la ramera, si ustedes se dejan marcar, ya sea en su frente o en la mano derecha, el mismo castigo que recibirá ella, lo recibirán ustedes. O sea, la ira de Dios vendrá contra todos aquellos que se dejen marcar en la frente o en su mano izquierda con la marca de la bestia. O sea, si la gran ramera, que muchos creen, no me quisiera meter en esto, pero muchos creen, muchos eruditos dicen que viene siendo lo que hoy conocemos como la arquidiócesis. Eso dicen los eruditos. Yo me voy a dar a la tarea de estudiarlo. No tengo el conocimiento pleno todavía. Solo hablo lo que he escuchado acerca de que algunos eruditos dicen que la gran ramera es la que hoy conocemos como la arquidiócesis, que es una organización grande mundial que tiene muchas, vamos a decir, organizaciones, muchas congregaciones bajo una religión. Ahora, sin embargo, lo que sí está diciendo aquí es que la gran ramera va a ser castigada. La gran ramera va a ser eliminada. Dice, en un solo día el Señor la va a eliminar. Pero también a los que simpatizan con ella, sus sacerdotes, idólatras, porque eso es parte, de ahí surge la idolatría, de estos tiempos. Ok, la idolatría comenzó primero en Jerusalén, pero después se extendió a las naciones, y ahora la más fuerte es precisamente la que surge o la que es parte de la arquidiócesis. Esa es la idolatría más fuerte ahorita que existe en el planeta. Entonces, ahí Dios dice que su fin para esos sacerdotes viene, que van a ser castigados. Pero, sin embargo, les dice, pero los que sean humildes, vea, eso está en la tercera línea de este resumen. Dice, el profeta declara que por haber sido rebeldes a los planes y propósitos de Dios, todos los negociantes serán destruidos por la ira de Dios. Él les asegura que sufrirán en gran manera. Afirma que aunque ellos logren edificar mansiones, no las podrán disfrutar. Además que también profetiza que se esmerarán en sembrar viñedos, pero no gozarán de su vino. Y todo esto les vendrá en el gran juicio final. Y por último les da un ultimátum al describirles cómo sería ese fin. Dice que será un tiempo de extremada aflicción, de angustia, de ruina, de desolación, un tiempo de oscuridad y penumbra, día de nubes, día de negrura, de sonido de trompeta y de gritos de batalla. Se está hablando aunque el profeta dice el día del Señor, o varios profetas dicen, el profeta Joel también dice el día del Señor, pero se está refiriendo a un tiempo, que ese día llamado el día del Señor se extiende a 3 años y medio de gran tribulación, porque la tribulación
la lleva a cabo el anticristo con el falso profeta y con la bestia, pero la gran tribulación la llevarán a cabo los ángeles de Dios. Ya, para ese entonces habrá sido enviado al lago de fuego el anticristo, el falso profeta, la bestia. Ok. Pero después de ahí comienza la gran tribulación. Y en la gran tribulación, ahora Dios envía a sus ángeles para destruir a las naciones, para destruir a todos los que no sean parte del reino de los cielos. Pues como ya Él ha tomado a los que no se dejaron marcar, aunque fueron decapitados, porque si se da cuenta ahí dice que también la ira de Dios va a venir contra los negociantes. ¿Y qué dice la palabra de Dios, la Biblia? Que no se va a poder vender, que no se va a poder comprar, que el que quiera vender o el que quiera comprar tendrá que hacerlo con la marca de la bestia. O sea, el gobierno, movido por el anticristo, se va a levantar de tal manera que todo aquel que no quiera ser sellado con la marca de la bestia no va a poder comer, no va a poder negociar. O sea, los que tengan negocios en ese tiempo no van a poder ejercer su negocio, no van a poder tener de alguna manera frutos de su negocio y no van a poder comer ni van a poder vender el producto. Si no, se marcan con el sello de la bestia. Por eso aquí dice la escritura, ahí dice en el capítulo 1, que también la ira de Dios vendrá contra los negociantes y que no podrán negociar, que aunque intenten, dice, aunque siembren grandes viñedos, no podrán disfrutar del vino. Aunque levanten grandes casas o mansiones, digamos en este tiempo, tampoco las podrán habitar. ¿Por qué? Porque su destino es la muerte. Ya no por causa del evangelio de Cristo, sino por su propia sangre. Porque serán decapitados para poder tener derecho a llegar también al reino de los cielos. Amén. Bueno, vea. Pero ahí les muestra el Señor por medio de Sofonías cómo va a ser ese día sombrío, ese día de nubes, negrura, sonido de trompeta. Dice que un día de extrema aflicción, de angustia, de ruina. La Biblia dice que ese día, o que ese tiempo, el tiempo de la gran tribulación, o se puede decir, comenzando por la tribulación y terminando con la gran tribulación, dice que es una tribulación cual no la ha habido en todos los tiempos. O sea, va a ser algo terrible, algo horrible, algo devastador, algo destructor de parte de Dios, la gran tribulación. Pero ahí no va a tener nada que ver ni el diablo, ni el anticristo, ni el falso profeta, ni la bestia, porque ellos ya ya para entonces han recibido su merecido. Ahora van a ser los ángeles de Dios, que hay 4 ángeles parados en los 4 rincones de la tierra, esperando el tiempo de Dios, a que Dios les dé el ok para que ellos con poder destruyan la tierra. Dice que hay un ángel que desciende del cielo con una cadena para abrir el pozo del abismo, para que salgan 200 millones de demonios que están ahí atados, para que salgan a destruir a quienes, no solamente a la tierra, sino a todos los que vivan en ese tiempo. Y dice que los pocos que se escapan aún van a seguir todavía adorando a sus imágenes, adorando a sus ídolos y maldiciendo al Dios del cielo, a Jesús de Nazaret. Pero bueno, vea, Sofonías profetizó valientemente, era un hombre valiente. Se necesita la valentía de Dios para abrir la boca y decir las cosas que Dios quiere que se digan, a pesar de que hasta le pueda costar la vida al personaje. Vea lo que Sofonías profetizó valientemente sobre todos los ricos y millonarios de toda la tierra, incluyendo a los de Judá y de Jerusalén. A todos los condena a la destrucción bajo la ira de Dios, y sin que nada, ni siquiera sus enormes riquezas,
los puedan librar o salvar de la eminente destrucción cuando venga sobre todos los de la tierra. Y así termina Sofonías el primer capítulo. O sea, ahí Sofonías trae una profecía que no era solamente para los millonarios de Jerusalén y de Judá, sino para de toda la humanidad. Pero esta profecía es para el cumplimiento de los tiempos finales. Algo parecido como lo que le dijo el Señor al profeta Daniel: pero sella las palabras de este libro, Daniel, porque no son para este tiempo, sino para tiempos futuros o finales. Entonces, gran parte de lo que miró Sofonías en sus visiones, en la presencia de Dios, eran parte del tiempo final, no eran para el tiempo en el que él estaba ejerciendo su ministerio, no. Y eso Dios hizo mucho. Esos grandes hombres de Dios que hablaron para que 700 años después se cumpliera, para que miles de años después se cumpliera. Hubo profecías que se cumplieron en un año, ¿cierto? La profecía de Elías, la profecía de Eliseo. Pero las profecías como de Isaías, de Jeremías, tuvieron que pasar 700 años, 900 años, más de 1000 años o miles de años, hablando de las profecías de Moisés, de las profecías, incluso las profecías de Abraham, algunas no se han cumplido todavía. Entonces, Dios es así. Algunos profetas hablaron y sus profecías todavía no se cumplen. Algunos otros hablaron y sus profecías ya se cumplieron. Y algunas otras se están cumpliendo en este tiempo. O sea, Dios tiene, toda su palabra es profética. Todos los tiempos son proféticos. Tus tiempos, mis tiempos, los tiempos de tus abuelos, los tiempos de tus tatarabuelos, los tiempos de toda la humanidad son proféticos. Amén. Y en cada tiempo ha habido el cumplimiento de una palabra profética de Dios. Y hay muchas que no se han cumplido todavía, pero que se van a cumplir sin duda. Ahora, la explicación del segundo capítulo. En el comienzo del segundo capítulo, Sofonías exhorta a Israel por ser un pueblo sin vergüenza. Y les aconseja que se reúnan y se pongan de acuerdo para arrepentirse de sus maldades antes de que sea demasiado tarde, es decir, antes de que les caiga la ira de Dios. La ira de Dios es real y está presente. Aunque el Señor ha dicho que es tardo para la ira y grande en misericordia, sí, pero también ha dicho que es fuego consumidor. Y cuando la ira de Dios se presenta, es una ira justa, una ira que trae justicia, obviamente. No es un Dios desalmado, no es un Dios sin escrúpulos, no es un Dios que ama. Ya les dije otras veces, aunque la ira de Dios se presente a un pueblo, se presente a una nación, se presente a una iglesia o a la vida de una persona, no se va a presentar sin el amor. El amor va a estar presente aunque esté la ira de Dios también. Porque Dios es amor y no se puede dividir. No puede dejar el amor a un lado y tomar la ira. O dejar la ira a un lado y... No, Dios es amor. En todos los sentidos de la palabra. Al 1000 Dios es amor. Entonces, aunque haya ira de Dios, pero su amor no falta. Es difícil de entender, pero eso es así. Y dice, ustedes sinvergüenzas. Dios les mandó decir a Israel que eran unos sinvergüenzas y que tenían que reunirse, juntarse para que se pusieran de acuerdo y que llegaran a la conclusión o al acuerdo de arrepentirse de sus maldades para ver si Dios les concedía el ser librados de lo que iba a venir, de la ira venidera. Vuelvo y repito, otra vez esa palabra, aunque pareciera que era para el cumplimiento de ese tiempo, sin embargo, Israel va a existir aún después de la tribulación. Israel va a seguir existiendo después de la gran tribulación, aunque con una nueva generación. Eso es lo que habla ya en el capítulo 3, el milenio, cuando pase el rapto de la iglesia, la tribulación, la gran tribulación, después viene el milenio. Pero el milenio es una nueva era
un nuevo tiempo en donde como el diablo ya va a estar encerrado, los que vivan en ese tiempo, dice que las mujeres no van a abortar, sus hijos todos van a nacer y no van a vivir menos de 100 años a menos que sean de la descendencia maldita. Pero la mayoría van a vivir de 100 años para arriba en el tiempo del milenio y no se van a envejecer. Es algo muy especial de parte de Dios para su pueblo. Dice, porque ya no van a volver a ser, dice Sofonías, ya no van a volver a ser afligidos, ya no va a haber tristeza para ustedes, ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, porque el mismo Señor va a habitar en medio de ustedes. Acuérdense que Jesús va a reinar en el milenio, primeramente con los 12 apóstoles y con las 12 tribus de Israel y con los ejércitos también, que somos la iglesia que vamos a venir con él a reinar, pero espiritualmente hablando. Los que van a tener el privilegio de estar en su carne y su sangre son los que van a ser decapitados, porque van a ser resucitados. Van a resucitar para poder vivir en medio de los del pueblo. Pero antes de todo eso también les menciona acerca de los 144,000 sellados. Ahí usted va a entender que dice que Dios va a purificar a un remanente y que ese remanente no va a mentir, que ese remanente no va a cometer las faltas o los pecados, porque ese remanente, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, el apóstol Juan dice que van a ser los que van a seguir al Cordero y que son sin pecado y que no tomarán mujer, que no fornicarán, que no hablarán mentira con su boca o con su lengua, los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Ahí lo dice también Sofonías. Dice un remanente que va a ser purificado en su lengua y que no van a mentir, no van a engañar, o sea, no va a haber pecado. Es algo casi imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Como ya van a ser los tiempos finales, Dios, ese remanente, lo trabaja de una manera especial. Haz de cuenta que son como Cristo en la tierra. Hombres de carne y hueso, pero con la capacidad de guardarse, de no cometer adulterio, de no cometer fornicación, de no hablar mentiras, de no maldecir con su lengua. Esos son los que está hablando Sofonías, que habla también el apóstol Juan. Aunque, vuelvo y repito, Sofonías no trae la información como la tenía Juan o como la tenían otros, los apóstoles. Sin embargo, al buen entendedor, cuando usted lo escuche el audio o cuando lea la Biblia, se va a dar cuenta que esos que dice que Dios purificará y que no habrá, que no mentirán, que no engañarán, se está refiriendo a los que van a ser de esa manera, a los que van a ser bendecidos de parte de Dios de esa manera. En este tiempo no. Por muy santos que seamos, por muy entregados que estemos a Dios, seguimos de alguna manera mintiendo o engañando. O sea, nunca va a dejar de haber un pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo, en esta dispensación, es así. El apóstol Juan dijo, no podemos decir que no hay pecado en nuestra vida, porque entonces haríamos mentiroso a Jesús y la verdad no estaría en nosotros. O sea, no podemos decir que no hay pecado en nosotros. Ya les he repetido, les he enseñado, somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Aunque nuestros pecados ya no son de muerte. El redimido con el Espíritu Santo, el engendrado por el Espíritu Santo, el que tiene la simiente de Dios, ya no va a fornicar, ya no va a adulterar, porque esos son los pecados de muerte que manifiesta el que está muerto en delitos y pecados. El que no ha nacido de nuevo, aunque está en medio de una iglesia, pero si sigue fornicando, si sigue adulterando, está pecando con pecados de muerte. Entonces no ha nacido de nuevo. Pero el nacido de nuevo, el sellado por el Espíritu Santo, el que tiene la simiente de Dios, la simiente, de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan en sus epístolas, ya no puede pecar porque la simiente que está en él no se lo permite. No es por el poder del hombre, por muy ungido, por muy
santo que sea, no es el hombre, es la simiente que el Dios vivo pone dentro de nosotros, que es las arras del Espíritu. La simiente de Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros, es el que impide que cometamos pecados de muerte. Entonces, estos hombres, 144,000 de las 12 tribus de Israel, no de las otras naciones, no de los gentiles, de Israel, van a ser privilegiados de parte de Dios con tal bendición. Ellos no van a tomar mujeres para tener relaciones sexuales, mucho menos van a adulterar, mucho menos van a fornicar, mucho menos van a mentir o van a engañar con su lengua, porque van a ser ungidos de parte de Dios con esa capacidad de poder mantenerse en ese nivel espiritual. Algo difícil de creer, pero nuestro Dios, para Él no hay nada imposible. Y si Él lo dice, así va a ser. Ahora, otra cosa que hizo el profeta Sofonías por obra del Señor fue el darle instrucciones a los que para el tiempo final practiquen la humildad, y les aconseja que no dejen de buscar la presencia del Señor, ni de intentar cumplir sus mandamientos y de vivir su vida de manera justa y correcta. Aunque esa palabra es para esos tiempos, sin embargo, sin la intención de manipular, la podemos tomar para nuestro aprendizaje, para nuestro propio tiempo, sin la intención de manipular, simplemente con conocimiento de Dios, con sabiduría de Dios, para aplicarla a nuestras vidas. Es la voluntad de Dios que, al igual que estos hombres a quienes Sofonías les da consejo, también nosotros tomemos ese consejo y debamos de vivir en este tiempo practicando la humildad, buscando la presencia de Dios, tratando al máximo de cumplir sus mandamientos, sus ordenanzas, y de vivir de manera justa y correcta, piadosa, justa y correcta. O sea, podemos tomar eso para nosotros también. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero de una manera sabia, prudente, sin la intención de manipular. El ruiseñor no les está manipulando, simplemente les está enseñando. Y además cada quien le vamos a dar cuentas a Dios. Yo solo enseño, yo solo instruyo, pero es cada quien toma su decisión. Si tú no quieres leer la Biblia, no la leas. No está bien, pero bueno, te respeto. Y hasta Dios te respeta. Si tú no quieres orar, pues no ores. Se te respeta, pero no está bien. Si tú no quieres servir a Dios, pues no le sirvas. Se te respeta, pero no está bien. En otras palabras, para vivir justa, piadosa y correctamente tenemos que cumplir con todo eso. Ser humildes, transparentes con Dios, buscar su presencia, buscarlo constantemente para saber cómo conducirnos, y cada vez vamos a saber más, a entender más cómo es que Él quiere que nos conduzcamos. Viviendo de una manera piadosa, justa y correcta, como hijos de Dios, como cartas leídas, como mensajeros del cielo, como la luz de este mundo, como la sal de la tierra. Así es que Dios quiere que vivamos. Es el deseo de nuestro Dios. Y ahí está Sofonías dándole el consejo a los que van a vivir en los tiempos finales. Primeramente a su pueblo, porque él estaba hablando a Israel, obviamente, a Jerusalén y a Judá, porque él ahí vivía. Pero también lo podemos tomar para nosotros en este tiempo, sin la intención de una manipulación, como les digo. Ahora, Sofonías hizo además algo muy interesante, y fue el alentarlos a que si hacen caso de la humildad, posiblemente Dios el Señor se apiade de ellos y no los destruya el día de destrucción, como destruirá a los filisteos de uno por uno hasta no dejar uno vivo. Los filisteos, pues un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Y Dios de alguna manera prometió defender a su pueblo amado, a Israel. Y que los enemigos que se levantaran contra él estaban. Aunque Dios podía disciplinar a Israel, Dios podía castigar a Israel,
Pero si alguien se atrevía a levantarse contra él sin que Dios lo mandara, se consideraba también enemigo de Dios, y Dios tenía que levantar su mano para destruirlo, porque era enemigo del pueblo de Israel. Y si era enemigo del pueblo de Israel, se consideraba también enemigo de Dios, como hoy día. Los que sean enemigos de la iglesia de Cristo se consideran enemigos de Cristo. Acordémonos cuando el Señor le dijo al apóstol Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dijo: Señor, ¿pero quién eres tú? ¿Cómo que te persigo? Sí, porque duro te es dar cosas contra el aguijón. Te has levantado contra mi iglesia, y quien se levanta contra mi iglesia, contra mí se levanta. Es lo que le dio a entender el Señor a Pablo, quien era Saulo todavía en ese tiempo. Y lo mismo también, Dios levantaba tanto al ejército babilónico, al rey de Babilonia, como a los egipcios o de Egipto, para disciplinar o castigar a su pueblo Israel, ya fuera Jerusalén o Judá o Cesarea o alguna parte de la nación, o alguna parte hoy es país, pero alguna parte de la ciudad, alguna parte del pueblo, que en ese tiempo era llamado pueblo, para disciplinarle, para castigarle con la intención de corregirle. Pero si se levantaban sin que Dios los enviara, entonces Dios levantaba su mano poderosa para aplastar a quien se levantara contra él. Tarde que temprano, a Nínive se la guardó. Y podemos ver aquí también en el capítulo 3 cómo Dios se la cobra a Nínive. Dice que era una ciudad muy poderosa, muy rica, tenía muchas riquezas y tenía muchos aliados, muy poderosa. Se creía la más poderosa de la tierra y lo hacía saber. Se alardeaba diciendo que era la nación más poderosa de la tierra. Pero Dios se la estaba guardando, y llegó el momento en que Dios la destruyó. Y vea lo que le dice. Sofonías declaró un juicio devastador contra la tan popular y tan poderosa Nínive. Les asegura que el Señor les dejaría hechos ruinas, desiertas, listas para ser habitadas por cualquier tipo de animales salvajes, y que serviría de pastizales para alimentar a esos animales. Es lo que le dice Dios a Nínive por medio de Sofonías. Esa ciudad tan grande y tan poderosa y tan famosa, tan popular, quedará hecha pastizales para alimento de los animales salvajes. Será destruida, quedará hecha en ruinas. Y a sus habitantes les dice que los destruirá, que quedarán como el polvo, su sangre quedará regada en el polvo entre la tierra. O sea, nuestro Dios en el Antiguo Testamento, mis hermanos, mis amigos, y bueno, lo voy a decir de esta manera, no creo que hoy no, pero era de temerse. Como no estaba todavía el sacrificio de Cristo en ese tiempo, nuestro Dios era de temerse. ¡Ah, qué esperanzas hoy! Que los que están arriba del altar cumplieran por lo menos tantito así de las exigencias que había en el antiguo pacto, que los sacerdotes, cuando se subían indignamente al lugar santísimo, tenían que ser bajados arrastrando muertos. El Señor les quitaba la vida, el Señor los hería de muerte. Digo, ¿qué esperanzas el día de hoy? Muchos se suben en pecado ahí arriba al altar, pisoteando la sangre de Cristo, en rebeldía, en desobediencia, sin respeto al Espíritu Santo. Pero como hoy está el sacrificio de Cristo, que Él es el abogado, el interceptor o intercesor, y por esa misericordia y por esa compasión es que hoy el Señor no derriba y no baja del altar a los pecadores, a los idólatras. Vean, en ese tiempo era de temerse, mis hermanos, mis amigos. En ese tiempo era de temerse. Usted vaya a la Escritura y usted va a encontrar que muchos sacerdotes tuvieron que ser sacados arrastrando del lugar santísimo, porque no cumplían, porque no tomaban en cuenta las instrucciones de Dios,
y Dios los consideraba rebeldes, desobedientes, injustos, traicioneros. Así les llamaba el Señor en ese tiempo. Y en este tiempo, imagínense que así pasara con los que hoy día no aceptan las instrucciones de Dios. El instructivo, la Biblia. Dios dice tal cosa, pero yo lo hago a mi manera. Dios dice tal cosa, pero a mí me funciona de otro modo. Rebeldes, desobedientes. Gracias que no estamos en el tiempo del antiguo pacto, porque si no muchos de ustedes ya los hubieran bajado arrastrando del lugar santísimo. O de ese lugar cuando ustedes están predicando, o cuando están tocando, o cuando están haciendo cualquier cosa, ya los hubieran bajado arrastrando. Pero gracias a Dios que no estamos en ese tiempo. Es un privilegio grande vivir en esta dispensación de la gracia, en donde el sacrificio de Cristo nos libró de todo pecado y de toda maldición. Pero vea, explicación resumida del tercer capítulo. El profeta describe en su visión a los que serán parte del milenio y el Armagedón, es decir, los dos últimos acontecimientos proféticos del maravilloso reino de los cielos. Pero antes de eso, no quiero pasar por alto, ni quiero dejar de hablarle acerca de esto, que también en el capítulo 2, el Señor habla acerca de los sacerdotes y de los falsos profetas, que dejan a un lado la instrucción de Dios para hacer las cosas a su manera. ¿Ve? Desde esos tiempos ya pasaba. Pero ¿qué hizo Dios? Los castigó. Entraron también en ese castigo. O sea, están destinados o predestinados por la palabra de Dios que Sofonías habló, para que los falsos profetas, si no se arrepienten, si no enderezan su camino, si no dejan de hacer las cosas a su manera y siguen dejando a un lado las instrucciones de Dios, para ellos está destinado el castigo eterno. Pueden morir en este tiempo engañados, creyendo que hicieron la voluntad de Dios, creyendo que agradan a Dios, mas sin embargo delante de Dios, por no aceptar las instrucciones bíblicas, por hacer las cosas a su manera y no como dice la Biblia, Dios los puede condicionar por medio de esta palabra profética que habló Sofonías a la condenación eterna. Aunque ellos crean que son salvos y aunque crean que tienen el Espíritu Santo, aunque crean que van para el reino de los cielos, si hoy día, esta es una señal, si hoy día no respetan las instrucciones bíblicas a la hora de dirigir en la iglesia, a la hora de dirigir al pueblo de Dios, si no respetan las instrucciones bíblicas, están bajo esta palabra de maldición. Se tienen que arrepentir y tienen que hacer las cosas como Dios dice. La instrucción de Dios es para que todos las apliquemos en nuestra vida. Pero principalmente los dirigentes de los ministerios. Principalmente porque tienen gente a quien guiar por el camino, gente a quien conducir, a quien dirigir. Y si los están llevando por el mal camino, al camino de la desobediencia, de la rebeldía, entonces no están haciendo un buen trabajo y no son siervos del Dios vivo. Porque hacen las cosas a su manera y no como la Biblia dice. Ahí está el instructivo. Si compras una televisión, pero dejas el instructivo a un lado, lo tiras y quieres hacerlo a tu manera y al rato no la puedes usar. Al rato no sabes ni cómo utilizar las funciones que tiene. Es lo mismo. Si tienes el instructivo, la Biblia, para cualquier situación que hagas, que realices dentro de la iglesia, pero la haces a un lado y te crees sabio en tu propia opinión, dice el Señor, para ti también es esta palabra. Estás condicionado para la condenación eterna porque no estás respetando mi palabra. Entonces lo que dice Sofonías trae consecuencias no solamente para los sacerdotes idólatras, sino también para los falsos profetas, y podríamos agregar los falsos evangelistas, los falsos pastores
los falsos maestros, los falsos apóstoles y los falsos profetas, para todos en general. Esta palabra de Dios alcanza para todos en general. Si usted no lo había entendido así, métase, escuche el audio o lea la Biblia los 3 capítulos, pero se le aconsejo que no solamente una vez. Si los va a escuchar, escúchelos varias veces. Si lo va a leer, léala varias veces y pregúntele a Dios, al Espíritu Santo, y se va a dar cuenta que eso es así. Eso es así, ni más ni menos, mis hermanos, mis amigos. Entonces, el profeta Sofonías era un hombre valiente, tenía carácter y les decía lo que les tenía que decir porque Dios lo enviaba. Dios le hablaba a él en sus visiones de noche o en sus visiones en su dormitorio o donde se encontrara, en donde Dios lo visitara, y le decía: Sofonías, esto es así y dile a mi pueblo esto. Háblales del tiempo final. Un día sombrío, un día de nube, un día de extrema aflicción, un día de tristeza, o sea, devastación, destrucción. Claro, la tribulación, la gran tribulación, eso es de lo que habla Dios. La destrucción de la humanidad por medio de la tribulación y de la gran tribulación, y que nadie se va a escapar de los que no acepten a Cristo, de los que no reciban a Cristo en su corazón. Nadie se va a escapar en esos tiempos y en estos tiempos también. ¿Por qué razón? Porque pues al cabo es para 1000 años todavía adelante, o 800 años. ¿Qué me preocupa? No, sí, preocúpate, chiquito. Sí, preocúpate. ¿Sabes por qué? Porque si mueres sin Cristo, para ti está preparado el lago de fuego. Primero el infierno y después el lago de fuego. Así que no te escapas, nadie se escapa. Por eso es que hay que vivir para Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que entregarle a Dios lo mejor de nosotros, el resto que nos quede de nuestra vida. Porque nadie tenemos comprado el tiempo de nuestra vida. Nadie sabemos cuándo vamos a partir. Y qué mejor que partas tú y que parta yo en la gracia de Dios, en el favor de Dios, en la presencia de Dios, con la unción del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, con el sello de Dios. A que partas mañana o pasado o en un mes o en 2 meses o en un año, al tiempo que sea, y que partas apartado de Dios, lejos de la gracia de Dios, sin la unción del Espíritu, sin el poder del Espíritu, sin el sello del Espíritu Santo, sin haber aceptado el sacrificio de Cristo al perdón de tus pecados. Por eso es que yo digo, la salvación es hoy. ¿Para qué la postergas? Yo escuché todavía hoy a una persona que le estaba diciendo por teléfono a alguien: no se preocupe, es al tiempo del Señor, deje que el Señor trabaje. La salvación es hoy. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Así lo dice su palabra. Que la postergue el hombre, bueno, es su problema. Pero después, cuando lleguen a la presencia de Dios, nadie le va a poder decir: Señor, pero es que nada. Mi palabra clara. Hoy es el día de salvación, y cada día que tú, las 24 horas que te regalé, cada día eran con una oportunidad para tu salvación. ¿No lo entendiste así? ¿O no lo quisiste entender? ¿O no lo quisiste aceptar? Ese ya es tu problema. Apártate de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno. Así va a decir el Señor. Entonces, por eso el ruiseñor, perdóneme y no me lo tome a mal, pero si usted me está escuchando por primera vez, o si ya tiene tiempo escuchando este tipo de mensajes, reciba esta palabra. No hay nada mejor que sentir la presencia de nuestro Dios, tu Creador, quien te formó en el vientre de tu madre. Por Él vives, por Él respiras. Nada mejor que entregarle tu vida a Él. Nada mejor que estar en las manos del Dios vivo para que venga lo que venga. Está segura tu alma. De lo contrario, nadie te puede garantizar. Si mueres mañana sin haber aceptado a Cristo, tu despertar va a ser horrible.
lamentable. Muchos dicen, me voy al infierno. Si supieran, ¿qué importa? Si supieran. Demasiado tarde cuando ya estén allá. ¿Qué le pasó al joven rico? Padre Abraham, dile a Lázaro que aunque sea moje su dedo y que venga y que me dé porque tengo una sed y porque aquí estoy en tormentos. Dile a Lázaro que venga. ¿Y qué dijo Abraham? Hay una gran cima en donde ni podemos ir para allá ni tú puedes venir para acá. Tuviste tu tiempo, tuviste tu oportunidad y no la aprovechaste. Así el Señor te dice en esta hora, a ti que vas a estar escuchando, a ustedes que va a haber multitudes que me van a escuchar de este mensaje, a ustedes les dice el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en esta hora. Ahorita es su tiempo, ahorita es su oportunidad. Dios les da 24 horas, todos los días, para que tomen su decisión, la decisión más importante de su vida, de aceptar a Cristo. Espero que ya se armen de valor, que ya se decidan a recibir lo mejor que puede tener este mundo, lo mejor que puede tener esta vida es Cristo en el corazón. No hay nada mejor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dejarás de pedirle paz a los siervos de Dios. Ore por mí para que Dios me dé paz. No tendrás que hacerlo. Recíbelo en el corazón y esa paz ahí va a estar. Va a entrar automáticamente. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pase lo que pase a tu alrededor, esa paz no te va a abandonar. Te vas a sentir libre, tranquilo, tranquila, porque esa paz no te abandona nunca. Jesucristo nunca se va del corazón del hombre, nunca. Se puede entristecer por tus hechos, por tus obras, por tus malas decisiones, por tus malos hábitos o por lo que sea, pero no se va. Él es fiel, ahí se queda. Hasta que te vuelve a levantar, hasta que te despierta, te da ánimos, te alienta, te inspira, te fortalece, te sustenta. Esa es la labor del Espíritu Santo. Pues no hay nada mejor que tener el Espíritu de Dios. Sofonías tenía una bonita relación con Cristo, en ese tiempo pues era Jehová, pero hoy sabemos que era Cristo. Y todos grandes hombres de Dios, profetas, también las mujeres, ¿por qué no decirlo? Claro que sí. Débora, profetiza, que conocía el orden de Dios, respetaba el orden de Dios, y por eso Dios la usaba. Otras mujeres como Hulda también, profetiza. La misma Isabel, prima de María, también. O sea, hay grande bendición de Dios. Los dones espirituales Dios los tiene para dártelos, mujer. Los dones espirituales Dios los tiene para dártelos, hombre. Solo acéptalo, recíbelo. Deja esos temores y vive una vida nueva. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y el Señor no desprecia a nadie. Él no desprecia un corazón constricto y humillado. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es lo que Dios constantemente te está diciendo. Amén. Y no importa, aunque estés en una iglesia en donde el que esté al frente sea una persona, vamos a decir, que no sea muy sabia, que sea torpe. Sin embargo, la Biblia dice, el que ande por este camino, por muy torpe que sea, no se va a extraviar. Dios, de alguna manera, te va a guiar, te va a iluminar. Amén. Entonces, pero hay que tener el Espíritu Santo, que te da el derecho de entrar al reino de los cielos primero, pero también a ser entendido y sabio en esta vida, en medio de una generación perversa, en donde la maldad abunda, pero donde también la gracia puede sobreabundar. Y ese es el remanente que Dios tiene en la tierra. Yo soy parte de ese remanente, algunos de ustedes son parte de ese remanente, algunos no, pero Dios quiere que ustedes sean parte de ese remanente. Así que, yo no sé, y no lo tomes como una manipulación, porque créeme, que si tomas este consejo,
esta palabra que el Señor te trae en esta noche, no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Al contrario, un día me vas a dar las gracias. Y yo te voy a decir, para la gloria de Dios. Porque Él es el merecedor de toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Por Él hacemos lo que hacemos. Porque Él nos da las fuerzas, nos da el talento, nos da los dones, nos da la inteligencia, nos da la sabiduría, nos da todo. Nada depende de nosotros. Nada nos pertenece. ¿Quién era el ruiseñor hace 25 años atrás? Si les contara. Pero bueno, no se trata de eso. Pues precisamente para que vean que sí hay poder de Dios que cambia y transforma a la gente. Y algunas personas no quieren, porque luego dicen, es que ya no voy a poder ir al baile, es que ya después no voy a poder tomar una cerveza, es que ya después... No te preocupes. Todos empezamos así. Pero cuando el Espíritu Santo entra y hace la obra, el Espíritu te empieza a guiar. El Espíritu te empieza a poner el querer como el hacer. Y el Espíritu te ayuda a aborrecer lo que Él aborrece. Yo aborrezco la cerveza. Yo aborrezco el vino. Aborrezco la fornicación. Aborrezco el adulterio. Porque el Espíritu de Dios que está dentro de mí me enseñó a aborrecerlo. ¿Qué mejor explicación quieres? Ay, que no se puede, ay, que no puedo, que me cuesta así, porque lo estás haciendo con tus propias fuerzas, por necio, por necia, por no quererle dar lugar al Espíritu poderoso de Dios para que te ayude a lograrlo. Es por tu propio bien, es un beneficio de Dios que lo hagas. Dios nunca te va a ofrecer algo que no sea bueno para tu vida. Toda dádiva y todo don perfecto proviene del cielo, del Padre Celestial que hizo los cielos y la tierra. Todo don perfecto proviene de Él. Todo lo bueno proviene de Él. ¿Amén? Hablando en el sentido espiritual positivo, porque también lo malo puede venir de Él para los desobedientes, ya les acabo de explicar. Pero hablando de lo bueno, viene de Dios para tu vida. Así que ya, por favor, que no pase un día más en que no te humilles delante de tu Creador, que no pase un día más en que no te humilles delante de tu Señor, porque tú no sabes el día de mañana, a lo mejor ya no vives. Y que no suene como una manipulación, pero puede ser real. Puede ser real. No tenemos la vida comprada. Lo único que nos promete Dios es la salvación de nuestra alma. No nos asegura vivir 200 o 300 años, no. Nos alargó su misericordia y su gracia dándonos 70, 80 o 90 años, pero no todos los viven. Amén, no porque Dios falte, no. Porque a veces el hombre por rebelde, por desobediente, acorta sus años de vida. Acorta sus años de vida, porque la Biblia dice que hay para alargamiento de vida, pero también hay para acortamiento de vida según tus hechos. Y si Dios te quiere salvar, por eso quiere darte el Espíritu, para alargarte la vida. Porque probablemente ya vayas a morir mañana o pasado o en 5 años, pero si le entregas tu vida a Cristo, probablemente Dios te añada años. Ezequías, cuando iba a morir, llegó el profeta Isaías y le dijo, dice el Señor que prepares tu casa porque de cierto morirás. ¿Y qué hizo Ezequías? Se puso a orar, Señor, en tu camino he andado. He caminado contigo. He sido obediente, he sido fiel. ¿Y qué le dijo el Señor? Isaías, regrésate y dile a mi siervo que le aumento 15 años de vida. Es una realidad. Imagínate que Dios te aumente 20 años o 50 años, pero te los puedes perder si no le das el derecho a ese Dios vivo a ser tu Señor. No le das el derecho a tomar el control de tu vida, entrar en tu corazón y ser el amo y Señor de todo tu ser. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te añada años de vida? Al contrario, se te pueden acortar porque hay maldición de parte de Dios en la palabra para los que lo rechazan. Amén. Tal vez no te esperabas este mensaje, pero yo hablo lo que el Señor quiere que hable. Ni yo sabía que iba a hablar esto. Pero eso hace también más tangible, más eficaz la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios.
que fluye del corazón a la boca y sale. Pero viene de una orden de allá, desde el trono de Dios. Porque es la voluntad de Dios. Esto que te acabo de enseñar, esto que te acabo de aconsejar, es la voluntad de Dios. Así que mi hermano, mi amigo, espero que te haya ayudado este mensaje. Así te lo voy a resumir rápido. Sofonías en sus visiones vio tanto la tribulación, la gran tribulación, el milenio y el Armagedón. O sea, ahí Dios le mostró por visiones todo lo que iba a pasar en el futuro. Destrucción y protección. Destrucción y cuidado de Dios. Destrucción y protección. Por eso al principio, vean el nombre, dice, en su nombre, Sofonías, Dios protege, Dios oculta. O sea, oculta se refiere, por ejemplo, el rapto de la iglesia. A los que se lleva Dios, los va a ocultar en un lugar allá donde vamos, o nos va a ocultar en un lugar donde vamos a estar seguros en las bodas del Cordero por 7 años, ocultos de lo que va a pasar aquí en la tierra, protegidos de lo que va a pasar aquí en la tierra. Por eso dice, Dios protege y Dios oculta. Cuando también Dios castigó a los en este caso a los egipcios, ocultó a Israel de ese castigo, protegió a Israel de ese castigo, a los hebreos. En ese tiempo eran los hebreos. Dice que en Egipto no había luz, pero los hebreos tenían luz. En Egipto había tinieblas y con los hebreos había luz. A los hebreos los castigó con 7 plagas. Perdón, a los egipcios los castigó con 7 plagas, pero los hebreos no recibieron ninguna plaga. O sea, Dios protege, Dios oculta. El nombre de Sofonías. ¿Ya cómo tiene un significado? Cómo Dios protegió a los 144,000 sellados de ser condenados, de ser marcados con la marca de la bestia. Tuvo que enviar a sus ángeles a predicar el evangelio eterno para que ellos, perdón, no los 144,000 sellados, los decapitados, porque los 144,000 sellados no tuvieron que pasar por eso. Los decapitados también Dios los libró de la condenación eterna, porque les envió a los ángeles, a uno de los ángeles, a predicar el evangelio eterno, en donde ellos le enseñaron o les mostraron cuál iba a ser el castigo si se dejaban marcar. Entonces Dios los protegió de que se marcaran para ser condenados por el diablo. O sea, Dios guarda y Dios protege. Ahí está. Sofonías, Dios protege, Dios oculta. ¿Qué más claro? Así que mis hermanos, mis amigos, tal vez es mucha palabra, mucha información, pero vuelvo y repito, vaya a la Biblia, escuche el audio 2, 3 veces. Yo me la pasé escuchando el audio casi varios días, leyendo la Biblia, preguntándole a Dios para poder entender. Vea, a veces leemos nada más y leemos, pero no pasa de solo lo que leemos. Pero cuando escudriñamos y le pedimos a Él que intervenga, entonces viene la revelación, el entendimiento de la revelación, para saber de qué se trataba, para poder dar de gracia lo que de gracia uno recibe, poder enseñar lo que ya yo recibí como enseñanza del Espíritu. Y bueno, algunas veces pueda pasar. Por eso es que yo les aconsejo a que siempre, cuando ustedes escuchen el mensaje, sea yo, sea su pastor en la iglesia, sea cualquier predicador, ustedes compruébenlo con la Biblia. Porque puede pasar que el ruiseñor o cualquier otro se puede equivocar en algo mínimo. Pero es una equivocación. Yo no soy perfecto. A lo mejor me equivoco en algunas cosas, pero trato de asegurarme de no hacerlo. Pero mi consejo por eso es ese: que ustedes comprueben con la palabra si el ruiseñor les predica verdad, si su pastor les predica verdad, si cualquier dirigente o cualquier ministro, cualquier predicador, cuando predique, ustedes compruébenlo con la Biblia. No se vayan a su casa nada más y se duerman así. O bueno, está bien, ya me dormí, pero mañana cuando despierte,
A ver qué predicó, dijo tal cosa, vamos a ver si la Biblia lo comprueba. Y si la Biblia lo comprueba, gloria a Cristo Jesús. Denle la honra a Dios por ese siervo. Bendígalo con sus oraciones. Pero también, si no coincide con lo que la Biblia dice, pues deséchelo. No tiene que tomarlo. Y no importa quién sea. Así sea su pastor, sea el apóstol más grande de la tierra, quien sea. Si no dice algo que la Biblia respalde, usted no tiene ninguna, ni de parte de Dios ni de la palabra, de obligación de recibirlo. Pues yo le digo, compare lo que cada semana yo hablo y tome lo que sea de Dios, aplíquelo en su vida, practíquelo, vívalo y usted va a ver el resultado. La bendición de Dios no va a tardar en llegar. Primeramente, lo más importante, la salvación. La salvación, mis hermanos, es lo más importante. Lo más importante. Y después, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y el privilegio de entender la voz del Espíritu Santo también. Es maravilloso. Amén. Bueno, ahora sí me despido. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Y bueno, no me quiero despedir sin antes darles las gracias muy humildemente por haber estado ahí conectados por este lazo de tiempo. Rosa Méndez, hermana, gracias por estar ahí soportando este gritón para la gloria de Dios. Ariel Varela, gracias por estar ahí, hermana, que un privilegio que haya vuelto con nosotros. Monique Sandoval, gracias Monique por estar ahí, también es un privilegio que nuevamente estés ahí con nosotros. Probablemente siempre has estado, pero a veces veo y a veces no sé por qué, no tengo la preparación de usar las redes sociales. A veces me doy cuenta que estuvieron ahí, pero ya hasta 2-3 días me doy cuenta. Mi hermana Alondra Costa, pues cada semana, gracias a Dios, hermana, por estar ahí apoyando esta emisión, este podcast, este programa. Gracias, hermana, que Dios te lo multiplique grandemente con bendiciones en el nombre de Jesús. También pues por ahí miré otras personas. Lali, gracias por estar ahí también. Un privilegio también que nos hayas acompañado y que estés todavía ahí conectada. Gracias a Dios, espero y que hayas entendido. Y como digo, el mensaje ya se dio, pero tú lo puedes seguir todavía tú misma a leer la Biblia, a escuchar el audio de esos 3 capítulos de Sofonías. Y bueno, si alguien me faltó, pues también una bendición y un gusto que hayan estado ahí conectados, acompañándonos en una emisión más. Y bueno, les hago la invitación también a este próximo viernes, al viernes de reflexión, 8:40, 8:45, cuando regrese de la iglesia. Mis hermanos, mis amigos, les voy a hablar de un tema que Dios me ha estado de alguna manera no pidiendo, porque yo creo que Dios no nos pide. Dios está para exigirnos, Dios está para ordenarnos, Dios está para delegarnos. Yo no voy a decir que Dios me está pidiendo, Dios me está de alguna manera despertando para que hable acerca de esto. Porque es verdad, yo mismo me he dado cuenta que hay una gran diferencia entre lo que es el cumplir con la gran comisión, en lo que es ser parte o cumplir o dar cumplimiento al ministerio que ya Dios nos da, pero es un ministerio autoritario, con autoridad. Podemos tener la autoridad de Dios para ir y dar las buenas nuevas, cualquiera lo puede tener, si no anda en pecado, obviamente. Si no vive en adulterio, en fornicación, o no está en pecado de muerte, puede tener la autoridad de Dios, la autoridad del cielo, para dar las buenas nuevas y hablar de Cristo. Lo que Cristo hizo en tu vida, el sacrificio de Cristo, que es el testimonio de Cristo. Pero eso es la gran comisión, que es para todo ser humano que se acerca a Dios, para todo creyente que llega a la iglesia. La gran comisión es para todos en general, ahí no hay excepción. Pero
Lo que es el ministerio con autoridad se encuentra, vamos a decir, en otro nivel. En medio está el discipulado. O sea, la gran comisión, el discipulado y el ministerio autoritario. O sea, Dios no le da ministerio a alguien si primero no pasa por el discipulado. Y el discipulado de Dios es de 3 años y medio para adelante. Ese es el orden de Dios, no de los hombres. Hoy día 6 meses y ya está discipulado. 3 meses y ya está discipulado. No, el discipulado de Dios es de 3 años y medio para adelante. Porque el mismo Cristo aquí en la tierra fue lo que enseñó. Y Él dijo, aprendan de mí, hagan como yo he hecho. Si Cristo de su tiempo glorioso, de su tiempo valioso, le dio a sus discípulos 3 años y medio para poderlos delegar y autoritariamente ponerlos en ministerios, eso es lo que debe de hacer todo ministro hoy día. Sin tomar atajos, sin adelantarse, agarrar el tiempo de Dios. Ese es el tiempo de Dios. 3 años y medio, 3 Pascuas, casi 4, se fue, pero ya los dejó delegados para el ministerio. Antes de irse no los delegó, porque estaban en el proceso del discipulado. Pero la gran comisión los mandó luego de 2 en 2. Vayan y den las buenas nuevas. Vayan y hablen de mi testimonio. Vayan y hablen de sus testimonios. La gran comisión. Pero eso lo pudieron hacer todos. La samaritana fue a dar la gran comisión, a hablar de lo que Cristo le había dicho, lo que le había mostrado. La gran comisión. Mas nunca ella fue delegada a un ministerio como pastora en una iglesia, como evangelista en una iglesia. No, eso era para los hombres y es para los hombres. Eso es lo que hace la diferencia. La gran comisión es para todos y todos podemos tener autoridad de Dios si vivimos nuestra vida alejados del pecado. O sea, que no haya pecado. No es que seamos perfectos, no. Me refiero a los pecados de muerte. Un adúltero, un fornicario y andar hablando del testimonio de Cristo. Andar hablando de ¿cuál testimonio? Si no hay testimonio tuyo. Si sigues adulterando, si sigues fornicando, no hay testimonio tuyo. Entonces no puedes tú cumplir con la gran comisión. Pero todo aquel que nazca de nuevo, pero que no, o sea, al nacer de nuevo, la señal de los frutos dignos de arrepentimiento es que ya no vas a fornicar, es que ya no vas a adulterar, ya no vas a cometer los pecados de muerte. Y eso te da derecho a recibir la autoridad de Dios para que vayas a llevarla a cumplir con la gran comisión. Pero el estar al frente de un ministerio dentro de la iglesia o delegado por la iglesia tiene que ser después del discipulado, después de que cumplas con los requisitos que Dios dejó en la palabra. Esa es la diferencia. La gran comisión, el discipulado y el delegamiento autoritario de ministerio. Y de eso voy a hablar este viernes que viene. Voy a preparar un buen mensaje. Le voy a pedir a mi Dios, a Jesucristo, tu Dios, nuestro Dios, que me dé una palabra bien convincente, porque la iglesia la necesita. La iglesia la necesita urgentemente. Amén. Porque están confundiendo las cosas. Están confundiendo la gran comisión con el delegamiento autoritario del ministerio. Y es muy diferente. Hay un proceso. Hay un proceso. La gran comisión, el discipulado y por último, el delegamiento autoritario, ministerial de parte de Dios cuando ya cumplen con los requisitos. Quien no cumpla con los requisitos no es puesto por Dios. Es puesto por los hombres, pero no por Dios. Así de sencillo. Bueno. Ya les di casi la mitad del mensaje. Gloria a Cristo Jesús. Apenas el Señor me está abriendo el entendimiento para comprender acerca de eso, pero me va a seguir dando el día de mañana y el día de pasado. Él me va a seguir expandiendo el mensaje por fe. Yo lo creo. Mi Jesús me va a expandir el mensaje. Esa es mi fe. Para poder yo bendecirles a ustedes, edificarles a ustedes con una palabra de parte de Dios, del Espíritu. Y ya, ahora sí. Espero que haya sido de bendición y edificación a su vida. Y bueno, denle like, compártanlo
Ya una vez que lo hayan comprobado que es palabra de Dios, compártanlo y inviten a otras personas también. Juntamente con ustedes, juntamente conmigo, pues cada semana está recibiendo un mensaje de Dios. Amén. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Porque dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero yo comprendo que ustedes tienen cosas que hacer, ya es tarde, yo también, y bueno, pues entonces nos vemos el fin de semana. Gloria a Cristo Jesús. Vamos saliendo de una por una.